Shalom a todos, bendiciones. Bienvenidos a Disfrutando tu Palabra. Hoy tenemos el estudio del libro de Tehilim, Salmo número 2. Pero antes de comenzar, es importante comprender qué es el libro de Tehilim y por qué ocupa un lugar tan especial dentro de las Escrituras. La palabra Tehilim significa literalmente alabanzas, aunque en su contenido encontramos mucho más que alabanzas. Encontramos oraciones, súplicas, cánticos de agradecimiento, confesiones de arrepentimiento, expresiones de confianza, clamores en medio del sufrimiento y también profundas profecías mesiánicas. Tehilim forma parte de los Ketubim, escritos dentro del Tanakh, conocido también como Antiguo Testamento, y tradicionalmente se atribuye principalmente al rey David, aunque también participaron otros autores inspirados, como Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés y Etán. Los sabios de Israel enseñan que el libro de Tehilim es el lenguaje del alma delante de Jehová. En sus páginas encontramos expresadas prácticamente todas las emociones humanas: alegría, temor, esperanza, angustia, gratitud, arrepentimiento y confianza. Desde una mirada más profunda, Tehilim no solamente habla de experiencias personales, sino también del camino espiritual del ser humano. Cada salmo revela aspectos de la relación entre el hombre y el Creador, entre la tierra y el cielo, entre la lucha interior y la restauración del alma. Muchos de los salmos poseen además un carácter profético y mesiánico. Por esta razón, Yeshua y los emisarios citaron frecuentemente el libro de Tehilim para explicar la obra del Mesías y el propósito eterno de Jehová. Los emisarios, conocidos también como apóstoles. Podemos decir que Tehilim es un puente entre la oración y la profecía, entre la experiencia humana y la revelación divina. Es un libro que nos enseña no solamente qué creer, sino también cómo acercarnos al corazón de nuestro Padre Celestial. Por eso, al estudiar cada salmo, no buscamos únicamente información, sino transformación. No solamente conocimiento, sino comunión con Dios, con Jehová. Y con esa disposición, ahora abrazamos nuestro corazón para adentrarnos en el profundo mensaje del Salmo número 2. Que el Espíritu de Dios nos guíe y nos permita comprender aquello que Él desea enseñarnos hoy. Hoy vamos a profundizar en uno de los salmos más proféticos y mesiánicos de todo el libro de Tehilim. Como ya dijimos, el salmo número 2. Este salmo nos habla
de la rebelión de las naciones, del gobierno de Jehová, del rey ungido y del destino final de la humanidad. Desde la lectura sencilla, parece un salmo sobre David y los enemigos de Israel. Pero cuando entramos en las capas más profundas de la escritura, descubrimos algo extraordinario. Este salmo habla del conflicto entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Habla del corazón humano, habla del Mesías y también habla de nosotros. El salmo puede dividirse en 4 partes. La primera parte, de los versículos del 1, 2 y 3, habla de la rebelión de las naciones. La segunda parte serían los versículos 4, 5 y 6, que es la respuesta de Jehová. Y la parte número 3, que está en el versículo 7, 8 y 9, es la declaración del rey ungido. Y la cuarta parte, en los versículos 10, 11 y 12, llamado al arrepentimiento. Leemos en el Tejilín, versículo 1, que dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La palabra hebrea para naciones es Goyim. Representa a los pueblos alejados de la autoridad divina. Pero en la profundidad de la escritura o del estudio, las naciones también representan los pensamientos rebeldes dentro del ser humano. Porque cada persona tiene una lucha interna. Una parte quiere obedecer, pero otra parte quiere gobernarse sola. Y las naciones exteriores son una imagen de las naciones interiores, conocidas como el ego, la soberbia, la autosuficiencia. Los deseos que quieren independizarse de Jehová. Y el verdadero conflicto no comienza afuera, comienza dentro del corazón. En el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra. Y los reyes simbolizan las fuerzas que gobiernan nuestra vida, aquello que ocupa el trono del corazón. Y pueden ser el dinero, el orgullo, el placer, el reconocimiento o el miedo. Todo aquello que intenta sentarse donde solo debería estar Jehová. En el versículo 3 leemos que dice: rompamos sus ligaduras. El mundo considera la Torá como una limitación. Y cuando digo mundo, no quiero decir que todas las personas, sino hablo de esa conciencia inferior. Y cuando digo inferior, quiero decir que está baja, está densa. ¿Sí? Ya muchas veces lo hemos hablado, que Israel, el pueblo, no es esa tierra en la cual sabemos
donde está según el mapa, ¿sí? Sino, Israel, su significado es el que prevalece con Elohim, aquel que lucha codo a codo con él y gana. Entonces, Israel es un estado de conciencia elevado, espiritualmente hablando. Entonces, cuando digo mundo, ¿sí?, me refiero a todo lo contrario. Entonces, como ya dijimos, el mundo considera que la Torah es una limitación. Piensa que la libertad consiste en hacer lo que uno desea. Pero la Escritura enseña exactamente lo contrario. La verdadera esclavitud es vivir gobernado por el ego. La verdadera libertad es vivir alineado con la voluntad del Creador. Por eso Yeshua enseñó: la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Y Yeshua no dijo: la independencia los hará libres. Él dijo la verdad. Y en el versículo 4 leemos que dice: el que mora en los cielos se reirá. Eso que leemos no significa una burla cruel. Significa que la rebelión humana jamás podrá destruir el propósito divino. El hombre cree controlar la historia, pero la historia está en manos del rey. Los imperios pasan, los gobiernos pasan, las ideologías pasan, pero la palabra de Dios permanece. Leemos en el profeta Isaías, en el libro, en el capítulo 40, verso 8, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y en el versículo 6 dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión representa mucho más que Jerusalén. Sión representa el centro espiritual, el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, y representa el corazón restaurado. Jehová desea establecer su reino dentro del ser humano. Por eso Yeshua enseñó: el reino de Dios está entre vosotros. Eso está en Lucas, en el libro de Lucas, o en el testamento de Lucas 17, en el capítulo 17 lo van a encontrar, versículo 21. Ahí está escrito: el reino de Dios está entre vosotros. El objetivo no es solamente un reino futuro, es un reino presente, que comienza en el corazón. Leemos también en el versículo 7 del Salmo número 2. Dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. David habla del rey de Israel. Y a un nivel profético, ¿no? Sí, lo podemos decir que apunta directamente al Mashiach, al Mesías, ¿sí? También conocido como el Cristo. Entonces, si lo leemos literalmente, David habla del rey de Israel. Pero a un nivel profético,
apunta directamente al Mesías. Por eso es citado este salmo o este versículo en Hechos capítulo 13, verso 33, en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 5 y también en Hebreos 5, verso 5. Y la palabra hoy no habla solamente de tiempo, habla de revelación. Cada vez que el alma reconoce al Rey, se produce un nacimiento espiritual. Y en el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Las naciones representan todas las áreas dispersas de nuestra alma. Pensamientos, deseos, emociones, impulsos, todo aquello que necesita volver al orden divino. Y el Mashiach, el Mesías, viene a reunir lo disperso, no solamente a reunir personas, también a reunir el corazón fragmentado. Viene a esto y a muchas cosas más, pero qué belleza saber que Él viene a arreglar tu corazón dividido, que en lugar de soberbia haya humildad, que ese corazón, cuando estás alineado con Jehová en el camino del Mesías, Yeshua, ese corazón en vez de largar odio, larga amor, corrección y justicia. El versículo número 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. ¡Wow! Es fuerte. Porque muchos leen este texto como destrucción. Pero en lo profundo revela algo más. Algo más. La vara, en la cual dice, bueno, los quebrantarás con vara de hierro. La vara simboliza autoridad. Simboliza disciplina, dirección, corrección, como ya dijimos. En Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina. La vara destruye la rebeldía, no la identidad. Destruye el orgullo, pero no el alma. No sé si te pasará lo mismo, pero se me cruzan tantas cosas en mi cabeza, en la cual necesitaba en mi vida tanta dirección de Dios, y no sabía cómo hallarla. En mi vida había mucha rebeldía, y necesitaba aprender a amar a la disciplina. Y gracias a Él, de a poco, fui entendiendo algunas cosas y vi lo provechoso que era para mi alma, para mi vida. Por eso Él nunca destruyó mi identidad. Sí, en mi orgullo, sí, mi rebeldía también. Pero jamás destruyó mi alma. Me fortaleció. Aunque hasta el día de hoy necesito, como siempre digo, cada día más de Él y aprender muchas más cosas de Él.
aunque tenga que aprender más de Él, puedo saber que Él está constantemente y me corrige. Y en su silencio es cuando tengo que meditar en su palabra y esperar. Los versículos 10 y 11 dice: sean prudentes ahora, oh reyes. Después de la advertencia llega la misericordia. Jehová no desea destruir, Él desea transformar. Todo juicio divino busca restauración. La corrección es una invitación al regreso. Es Teshuvá. Eso es Teshuvá. Volver al Padre. En el versículo 12 leemos que dice: besen al Hijo. En algunas otras versiones dice: besad al Hijo. En la cultura hebrea, besar expresa honra, sumisión, pacto y amor. No habla solamente de reconocer al Mesías. Habla de unir nuestra voluntad con la voluntad divina. Eso es una invitación a la comunión. Y este salmo aparece constantemente en el Nuevo Testamento. En su nombre original, Brit Hadashah, que es el pacto del renuevo. Bueno, en su mayoría, obviamente, en Occidente lo conocemos como Nuevo Testamento. ¿Sí? Y muchos de los seguidores de Yeshua lo escribieron ahí. Y entendieron que, hablando de los discípulos, ¿sí? Ellos entendieron que la rebelión de las naciones se manifestó contra Yeshua. Por ejemplo, Herodes y Pilato reflejan a esos reyes del Salmo 2. ¿Sí? La resurrección confirmó que Él es el rey establecido por Jehová. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 25 al 28, esto conecta directamente con el Salmo 2, con la pasión del Mesías. Y el verdadero enemigo no son las naciones. Aquí vamos a entrar en algo un poquito más profundo para poner en práctica este salmo en nuestra vida, hablando de nuestro presente. ¿Sí? Vuelvo a decir, el verdadero enemigo no son las naciones. Es el trono del ego. Es la verdadera batalla. Sí, es una batalla que no ocurre primero en el mundo. ¿Sí? Ocurre en el corazón. Y la pregunta central de este salmo es: ¿quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Quién es? ¿Son tus deseos, tus temores, tu orgullo? ¿O es el rey verdadero? El rey que Jehová estableció. Cada día, el Salmo 2 se cumple nuevamente. Cada mañana, el ego intenta gobernar. Y cada mañana, Jehová vuelve a decir
Yo he puesto mi rey sobre Sión. La invitación del Salmo no es solamente esperar el reino futuro, es permitir que el reino comience hoy dentro de nosotros. Cuando el corazón se rinde al Rey, las naciones interiores encuentran paz. Cuando el ego baja de su trono, el alma encuentra descanso. Y cuando el alma se somete a Jehová, comienza a manifestarse el reino de los cielos en la tierra. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el Rey sobre toda la creación. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón todo aquello que ocupa tu lugar. Derriba los tronos del orgullo, del miedo y de la autosuficiencia. Establece tu reino dentro de nosotros por medio de tu palabra y de tu espíritu de santidad. Que podamos honrar al Mesías, caminar en obediencia a tu Torá y vivir en comunidad contigo cada día, en tu nombre. Y en tu nombre queremos agradecerte por Yeshua el Mesías. Amén, amén. Que así sea. Gracias una vez más por estar ahí, por llegar hasta aquí, por disfrutar de este estudio, de estas palabras que hemos compartido con mucho gusto para todos ustedes. Y decirte que una vez más el Eterno nos ha dicho que no estamos solos. Siempre hay alguien. Siempre Él pone a alguien en tu camino para hablarte, para abrazarte, para escucharte. Y bueno, aquí estamos. Déjanos en los comentarios tus inquietudes, tus sumas de bendición, para que podamos aprender juntos y elevarnos. De eso se trata esto. No deseamos otra cosa. Deseamos compartir y que ustedes también compartan con nosotros. De eso se trata todo esto. Es recibir, dar e impartir. Así que una vez más, gracias por estar ahí y que el Eterno, Jehová, te bendiga enormemente. Amén y que así sea. Bendiciones.